Vuelvo a repetir, mi nombre es Alejandro Torres y vamos a compartir el espacio de análisis de modelos circuitales 2. Lo que tengo pensado lo voy a plasmar a través de un PowerPoint que armé como para que sea un poco más agradable, no sea tanta charla y solo ver, ver caras, sino que sea algo que también les quede a ustedes porque después lo voy a subir al campus, lo voy a subir al aula. Eh, bueno, voy a compartir pantalla, así lo pueden ver y les voy relatando lo que tengo pensado, ¿sí? Un poco lento. Bien, ¿alcanzan a ver mi pantalla ahora? Sí, sí, Un se ve bien. Sí, PowerPoint. sí, se ve. Bien, Sí. vamos con la carátula. ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos? Ahí está. Bueno, esta es la presentación. AMS2 es la continuación de AMS1, teóricamente porque debemos seguir con el trabajo sobre análisis de distintos tipos de circuitos en distintas condiciones, distintas configuraciones. Pero hace un tiempo se habló en reuniones, y yo también ya lo venía trabajando esto, de que vamos a participar, perdón, vamos a desarrollar el tema de máquinas eléctricas. Vamos a ver sobre motores de corriente continua, de baja potencia, de potencia media, por ahí hay motores paso a paso, motores de corriente alterna, transformadores, porque hay un cierto nexo entre lo que es la electrónica y este tipo de dispositivos. ¿Alguno de ustedes me puede llegar a decir la imagen que está abajo al centro? ¿La puede identificar qué tipo de máquina eléctrica es? ¿Alguna característica? Es una pregunta simplemente. El que está Que es abajo un al motor centro. monofásico Sí, bien. que tiene capacitores, parece que tiene. Perfecto. Dos capacitores. Dos capacitores. Bien. ¿Podés decirme qué función cumple alguno de esos capacitores? Según lo que tengo entendido es como para darle el arranque. Perfecto, buenísimo. Alguien que reconozca la imagen que está arriba a la izquierda. ¿Qué es? Transformador. Perfecto, es un transformador. Y ven que tiene un cartel, una leyenda. Sí. ¿Alguien puede explicar al resto de los compañeros qué es lo que me está indicando esa leyenda? La transformación de corriente, la entrada de 230 Bien, de alterna, 50 ciclos, perfecto. convierte en misma corriente, o sea, alterna, en 12 volt, 12 volt, Per- 200 miliamperes. perfecto, perfecto. A El través Buenísimo. de un primario primario y un 230 y secundario. el secundario 12. Bien. Es- ¿Y cuál sería, a Perdón, ver Ricky, te hablé sobre lo si tuyo. si lo pueden sacar, cuál sería el primario y el secundario identificado por los cables? Ven que tienen dos cables rojos y dos cables azules. ¿Alguien se Sí, el anima a primario en identificar? los cables rojos de alimentación y el de salida el cable azul de 12 volts. Perfecto, perfecto. Eh, creo que un poquitito esto que les estoy preguntando es el objetivo de AMC2, que puedan reconocer algunos dispositivos electromecánicos con los que podemos llegar a tener una relación. Yo no quiero que sean expertos en electromecánica, pero sí que puedan reconocer características constructivas, físicas y de algunos parámetros. Tenemos un hilo conductor, tenemos un núcleo, un alma, un eje que caracteriza todo el trabajo que se desarrolla en distintas áreas de la formación técnico-profesional o de la tecnología. Nosotros tenemos como común la energía eléctrica. Ella es la que le da vida a lo que es la tecnología en el área de electricidad propiamente dicha,
electromecánica, y por último, lo que vemos nosotros, que es la electrónica. Tienen muchas similitudes, sobre todo en lo que es la base. Los conceptos básicos, las leyes básicas y fundamentales son comunes a estas tres ramas de la tecnología y de la formación técnico-profesional. Lo que tenemos que poder discriminar es a qué se dedica cada una, cuál sería en el caso de la formación técnico-profesional, su objeto de estudio. En el caso de la electricidad, los técnicos electricistas trabajan sobre instalaciones comerciales, industriales, domiciliarias, lo que es, si vamos a decirlo en forma grosera, el cableado, las bocas, los tableros, lo que es el transporte y consumo de la energía eléctrica, todo lo que es canalizaciones de energía eléctrica, de baja, media e incluso hasta alta potencia. Bueno, eso requiere más especialización, lo último de alta potencia, pero es a lo que se dedica el técnico electricista. El técnico electromecánico trabaja con los dispositivos que son motorizados por la energía eléctrica. Lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Motores, transformadores, relés, límites de carrera, un montón de artefactos que se controlan con energía eléctrica. Contactores. Las famosas máquinas eléctricas. Claro, sí. Bueno, nosotros vamos a ver esa parte. Pero antes de terminar de cerrar eso, tenemos que identificar... Aquellos que transforman la energía eléctrica en mecánica, ¿no? Por ejemplo, o viceversa, O viceversa. O También, aprovechamos sí, la mecánica y hacemos... para generar electricidad. Generadores eléctricos, bien. La electrónica se dedica al manejo de señales, sean analógicas o digitales. Bien, esto es así a grosso modo. Para especificar un poquitito más, la electricidad o el técnico electricista maneja potencia. Los técnicos en electromecánica que ellos se dedican a esto también trabajan con potencia. La electrónica no trabaja con potencia. Bueno, perdón, mala expresión. Trabaja con muy baja potencia, con valores pequeños de potencia. Lo que realmente importa en electrónica es la información que se puede transmitir a través de la energía eléctrica, esas denominadas señales, que pueden ser analógicas o digitales. La electrónica maneja señales, dijimos. Ahora, ¿qué son las señales? Son valores de tensión o intensidad de corrientes. A ver, alguien que se fue vuelve, perdone. Ahí está. Yo que estoy intentando ingresar por la compu. Ah, bien. O sea, cuando hablamos en electrónica, quizás en algún otro espacio lo hayan escuchado, el tema de señales, distintos tipos de señales. Si vamos a lo que es la esencia de una señal, es un valor de tensión y o intensidad de corriente que va a variar en el tiempo. Esa variación nos está dando una información. Para hacer una analogía, nosotros podemos transmitir información a través de señales eléctricas o a través de sonidos. La mejor comparación que podemos tener es, si alguno lo recuerda, lo conoce o lo ha visto, la clave Morse que se transmite a través de telégrafos, o se transmitía a través de telégrafos, ahora no es tan utilizada. Pero son señales que nos transmiten una información, una codificación en tiempos de emisión de sonidos o señales eléctricas. La duración es lo que nos va diciendo a qué símbolo o signo nos estamos refiriendo. Letras, números, se transmiten así. Por eso podemos transformar esos valores pequeños de señales de electricidad, intensidad o tensión, lo podemos transformar en una información que es muy útil. Y eso nos permite tener datos para controlar un dispositivo o un sistema. Acá viene, este es el nexo que tenemos que tener con la electromecánica.
La electrónica lo que va a hacer es permitirnos transmitir información para controlar o para modificar el comportamiento de un dispositivo o de todo un sistema. Por eso es que nosotros necesitamos conocer aquello sobre lo que vamos a ejercer un tipo de control o supervisión, los dispositivos electromecánicos. Las señales, dijimos que pueden ser analógicas o digitales. Bien. Siempre la electrónica va a estar hablando de valores que estén en máximos, mínimos. Las señales analógicas no tienen saltos, diferencias de valores, son continuos, cambiando la frase. No son valores específicos, pueden ser variables. Son variables en función del tiempo y no discontinuos. Ese es el término, no son discontinuos. En cambio, los digitales sí son discontinuos. Durante un cierto periodo de tiempo pueden estar en un valor máximo e instantáneamente cambiar a un valor mínimo. Suelen decirse ceros y unos, altos y bajos. ¿O no? Claro, pero en cambio en analógicas siempre van a tener cambios. Pueden ser positivos, negativos, pasar por un cero, pero no hay discontinuidades. Bien, eso simplemente para decir que los estados de tensión y o intensidad de corriente van a tener variaciones, siempre, sean analógicas o sean digitales. Y con esas variaciones vamos a ver cómo está comportándose un sistema, un dispositivo, y vamos a poder ejercer un control sobre ellos. Bien. Teniendo esto como base, que la electrónica nos permite controlar los dispositivos electromecánicos, tenemos que conocer los fundamentos de los dispositivos electromecánicos. Entonces, lo que tenemos para ver, para trabajar, lo que yo tengo programado es ver desde cero, para conocer cómo se trabaja, los tipos de materiales magnéticos, sus clasificaciones, imanes, dipolos magnéticos nucleares, campos magnéticos, magnitudes y unidades. En resumen, esto que está acá es la teoría que vamos a manejar sobre magnetismo, la parte más basamental de lo que es la electromecánica. Teniendo esto como arranque, vamos a pasar lo que es propiamente lo que trabaja, lo que ejerce el control de cualquier dispositivo electromecánico, que son las relaciones entre campo eléctrico y campo magnético, las leyes de fundamento, Faraday-Lenz, Lorentz-Gauss, el ciclo de histéresis, que es muy importante conocerlo, porque hace a la eficiencia de los núcleos de tanto motores como transformadores, y ese sería el bagaje fundamental para conocer qué parámetros tenemos que tener en cuenta con cualquier dispositivo. Cuando les hice la pregunta sobre las imágenes de los motores y el transformador, ustedes me dieron características constructivas. Bueno, quiero que también conozcan características funcionales. Y eso es lo que le va a dar el desarrollo de toda esta teoría. No quiero que se asusten, no quiero que se pongan a pensar todo lo que tenemos que ver, porque esto va a ser más un reconocimiento de conceptos para que los tengan, para que sepan sobre lo que estamos trabajando cuando diseñamos un sistema de control. No son específicos de nuestra área, pero quiero que sepan sobre lo que estamos trabajando cuando regulamos la velocidad de un motor o cuando aplicamos la transformación para una, por ejemplo, fuente de alimentación lineal. Pregunta, ¿saben lo que es una fuente de alimentación lineal? ¿Alguien se recuerda haberlo visto? ¿Alguien que ande por ahí? No, Una no me fuente? acuerdo mucho. ¿No? Bueno, No, no me acuerdo mucho. Una mini fuente que transforma la corriente alterna en continua. ¿Algo bien. así?
anda por ahí. Se dice lineal, que creo que principalmente es la palabra que tenemos que aclarar acá, es que la transformación de la alterna a la continua la hace a través de un transformador de baja potencia, pero que podemos llegar a construir nosotros. Es un transformador como el que vimos en la imagen. El otro tipo de fuentes que se conocen son fuentes de Variables. tipo chopper. ¿Cómo? Ah, no, está bien. Pensé que estaba diciendo de las fuentes variables. No. Una fuente variable también la podemos desarrollar Sí, sí, es lineal. claro, sigue siendo lineal. Lo que hacemos es darle sí. distintas salidas en función Claro, del circuito acoplado al transformador. ¿Las otras transformador, no son conmutadas, rectificador. la otra? Sí, Claro, Sí. fuente claro. switching. Fuentes conmutadas, eso que Claro, me las fuentes equivoqué. switching o conmutadas también se conocen como chopper. Chopper es trozador, que van cambiando ciertos valores, pero a lo que voy es constitutivamente son más dispositivos electrónicos porque tienen, fíjense, la fuente switching son, para que tengan una idea, como las de los cargadores de celulares, algunas. Son muy chiquitas, son muy livianas porque tienen componentes de estado sólido, componentes discretos, incluso trabajan con muchos integrados para transformar el valor de 220 a la tensión que necesitemos para alimentar sea celular, computadora o cualquier otro dispositivo que se alimente con ese valor de tensión. En cambio, una fuente lineal es una fuente pesada porque tiene un transformador grande. Transformador, claro. Tiene un transformador grande. Claro, pero las lineales se dejaron de usar porque son muchas más caras, ¿o no? Además, porque Sí. la cantidad de cobre que llevan es un montón. Sí, pero siguen teniendo aplicación, ¿eh? Siguen teniendo aplicación. Hay características de las lineales que no las reemplazan los componentes de estado sólido. Eso ténganlo por seguro. Y es un dispositivo que es muy común desarrollar en las escuelas técnicas. En electromecánica, ustedes tienen injerencia también en electromecánica y pueden tomar horas, se los digo por experiencia propia. Yo di clases durante unos cuantos años en la especialidad de electromecánica en una escuela y cuarto año trabajábamos con el cálculo y construcción de un transformador. Así es que se conocen todavía, porque el transformador no solo se aplica en fuentes, tiene otras aplicaciones. Fíjense que les dije hace un poco, vuelvo un poquito para atrás. Acá, en la parte de electricidad, los técnicos electricistas, la tecnología de electricidad, cuando hablamos de generación y transporte, se tiene que ver lo que es transformación. Quizás para las fuentes no sea tan esencial hoy en día porque existen las fuentes de estado sólido, la switching. Pero si hablamos de potencia, transmisión de potencia, son esenciales los transformadores. La tensión desde las centrales, desde la generación, no es la misma que la que llega a un domicilio. Estamos hablando de valores en un domicilio de 220 volts. La generación estábamos hablando de 24 kilovolts, el transporte puede llegar hasta 500 kilovolts, 500.000 voltios, entonces ahí es donde entran a jugar los transformadores. Les vuelvo a repetir, ¿es dónde se va a aplicar esto? Bien, nosotros no lo necesitamos tanto, pero sí tenemos que conocerlo. Por lo menos las características básicas, fundamentales, las características constructivas. Por ejemplo, me nombraron primario, secundario. Bueno, ese tipo de términos y conceptos tenemos que manejarlos. Perdón, ¿sí? Justamente por eso, con respecto al principio de funcionamiento de un transformador, también funciona, por ejemplo, un generador de corriente. O sea, yo estoy elaborando un campo magnético, lo aprovecho del rotor sacándolo por el estator. Perfecto. O sea, por el inductor, el inducido. Bien, eso es conocer los principios del electromagnetismo. Y eso es lo que quiero que desarrollemos. Bueno, hasta acá más o menos se entiende lo que estamos charlando. Tratar de fundamentar por qué necesitamos conocer sobre máquinas eléctricas
y las leyes que la rigen, para conocer un poco más de sus características. No es que lo vayamos a emplear, pero sí tenemos que tener una noción de esto. Bueno, el curso, ¿cómo lo vamos a desarrollar? La primera parte es toda de fundamento, y después vamos a tratar de aplicar esos fundamentos. Vamos a ver definiciones de las máquinas, cómo se clasifican, sus características constructivas, funcionales y estructurales. Parte de lo que les preguntaba cuando vieron las imágenes, que pueden identificar algunas características para saber de qué se trata. Es decir, si yo tengo que diseñar un sistema de control o reparar un sistema de control, no es el mismo tipo para un motor de corriente continua que para un motor de corriente alterna. Entonces, debo poder reconocer a cuál de los dos me estoy refiriendo. Y después, otra cosa importante, si vamos a trabajar sobre el control de unos dispositivos, ¿qué magnitudes y parámetros voy a modificar? Yo puedo modificar la velocidad de un motor a través de la frecuencia, si es de corriente alterna, o la tensión, si es de corriente continua. Hay otras características que se pueden modificar. Por ejemplo, la tensión no la modifico subiendo y bajando el valor. Lo que varío es el ancho de pulso, o sea, le estoy suministrando algo parecido a una corriente alterna que sería el equivalente a un valor de una continua. Estoy modificando, para que tengan una idea aquellos que no lo conocen, perdón, esto me está avisando que queda poco tiempo. Igual después volvemos a entrar. Bien. Tenemos que poder identificar qué magnitudes vamos a variar. Yo les decía, variar la tensión no a través de subir y bajar su valor, sino darle pequeños impulsos con tensión, darle pequeños empujes. Una analogía sencilla es, si todos anduvieran alguna vez en bicicleta o vieron andar en bicicleta, van a ver que no se pedalea constantemente, sino se dan de ratos unas vueltas a los pedales, se deja que la bicicleta se deslice y se vuelven a dar otros impulsos al pedal, otros giros para mantener la velocidad. Bueno, la variación por ancho de pulso PWM es algo parecido. Es grosero, pero para aquellos que no conocen un poco del tema, creo que es la mejor forma de entenderlo. Bueno, ese tipo de características que podemos modificar con sistemas electrónicos son las que van a controlar nuestros motores. Bien, todo esto, si se puede, estamos hablando de acá hacia el segundo cuatrimestre. Vamos a tratar de implementarlo en un proyecto. Desarrollar algún tipo de dispositivo donde podamos aplicar todo lo que venimos charlando, conversando y viendo respecto a lo que es máquinas eléctricas. Armar un transformador, modificar alguna de sus características desde uno ya utilizado, ver cómo cambiar el movimiento de un motor para alguna utilización. Pero, vuelvo a repetirles, como es para el segundo cuatrimestre, la idea es que se pueda volver a la presencialidad. Si no, bueno, el tema del proyecto tecnológico podríamos llegar a desarrollarlo de manera teórica, hacer los papeles para un proyecto, cómo lo desarrollaríamos en teoría. Bien. Para que quede más claro, el primer cuatrimestre es de conceptos teóricos y de fundamento. El segundo cuatrimestre sería ya sobre el trabajo de algún tipo de máquina eléctrica. Primer cuatrimestre vamos a ver bastante de teoría. Algunos trabajos prácticos que serían referidos a esa teoría. Y lo que ven acá es cómo pienso yo manejar el tema de evaluación. Cómo trabajen ustedes el material teórico, cómo lo desarrollen, cómo completen los trabajos prácticos. Van a ser en general
algunos cuestionarios, alguna investigación. Voy a tratar de que no sea complejo. Va a haber un parcial también y cómo lo vean ustedes a través, cómo respondan a través de los encuentros, ya sean los sincrónicos o asincrónicos. Sincrónicos obviamente serían las reuniones por Meet o por la plataforma que tengamos en ese momento, y asincrónico el material que vaya subiendo. A respecto, hace un rato subí 3 PDF al aula, están en la clase magnetismo y es para que lo lean. En la medida que lo vayan leyendo, les voy a proponer un cuestionario para que respondan sobre él a ver qué les parece. Bueno, ¿cómo van a ir completando eso? No es necesario que sea perfecta la respuesta porque van a ser respuestas abiertas. El tema es que lo hagan. A eso me refiero yo en cuanto a la participación, lo que voy a tener en cuenta. El segundo cuatrimestre también va a tener su material teórico, pero específico de máquinas. Vamos a ver cómo podemos desarrollar ese proyecto, por eso puse dependiente de la presencialidad. Vamos a tener un segundo parcial. Permiso que quiere entrar alguien más. Ahí está. Vamos a tener un segundo parcial y también vamos a ver la participación de los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Todo eso me va a dar la pauta de cómo vamos desarrollando el curso. Esencialmente, sin la presencialidad, o sea, de esta manera como estamos trabajando, esto es lo que voy a tener en cuenta. Lo que les decía recién de lo que vamos a trabajar y la participación asincrónica, ven, aparece también los foros. Los foros durante el tema que se esté desarrollando. Por ejemplo, voy a abrir un foro que sea magnetismo. Todas las preguntas, las opiniones, lo que consideren que es pertinente que se pueda agregar a lo que tengamos de las clases o del material, siempre va a ser bien recibido. Siempre va a ser bien recibido. Los trabajos prácticos, bueno, van a tener su fecha de entrega, nunca va a ser inferior a 14 días, o sea, lo que les proponga hoy va a ser de acá a 2 jueves. Otra cosa que voy a tener muy en cuenta para las evaluaciones es si lo que veíamos en un principio, las dificultades de conexión. En algún momento alguno se puede quedar sin computadora y es complicado trabajar así, es realmente complicado. O están sin conexión porque se cayó una línea, se cayó un cable y bueno, ese tipo de cosas, lo que sí les pido es que lo avisen, que dejen constancia. Háganlo a través de el correo, y si no pueden, háganlo a través de Emanuel el preceptor, o recurran a los delegados del curso, pero por favor avísenme, así lo puedo tener en cuenta. Bien, y si llega a volver la presencialidad, vamos a ver en qué punto estamos del desarrollo de contenidos de los trabajos y veremos si se pueden desarrollar más o menos de los contenidos. En general es una adecuación a otros tiempos, porque todo el mundo va a estar cambiando la estrategia, las posibilidades de trabajo, así es que todo va a depender del momento de desarrollo de contenidos y del tiempo que nos quede restante del año, porque no se va a poder hacer todo de golpe. Una cosa que quizás ustedes no vivieron, por lo menos el año pasado seguro que no, es que sobre la segunda mitad del año, para la Semana de la Educación Técnica, se suele realizar una exposición de trabajos, de proyectos. Bien. Igual hicimos, profe. Sí, 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 sí. Hicimos videos, todo. Claro. Proyectos, todo. Sí. A lo que voy es, cuando se quiere desarrollar esa semana de la educación técnica, se hace una muestra. Bueno,
eso implica otro tipo de esfuerzo, otro tipo de desarrollo, porque tenemos que preparar todo para presentar. Hacerlo en casa es distinto. No digo ni que es mejor, ni peor, ni más fácil, ni más difícil. Cada uno tiene sus condicionantes. En cada casa hay distintas situaciones que permiten o no trabajar y desarrollar un proyecto. Una cuestión fundamental es, en este momento se supone que no tenemos que salir más allá de lo necesario. Entonces yo no les voy a pedir que se reúnan para desarrollar trabajos en equipo cuando no es lo pertinente. Sanitariamente hablando, no tenemos que juntarnos. La participación en grupo es esencial para nosotros como docentes, porque así como trabajamos nosotros, es como debemos acostumbrar a la larga a nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Bueno, por el momento no podemos, lo haremos a través de encuentros, encuentros virtuales. Pero bueno, eso se modificaría con la presencialidad. Bien, hasta acá lo que voy a evaluar y qué condiciones tenemos que tener para trabajar. Bueno, para poder aprobar, perdón, los trabajos prácticos entregados, aprobados. Si un trabajo práctico le falta algo, se lo voy a devolver. Va a haber comentarios respecto a qué considero yo que le falta y se puede volver a reentregar. Parciales, una final de cada fecha. Voy a subir también a la plataforma las fechas por ahora pensadas para tomarlos en cada cuatrimestre. Se pueden modificar porque el calendario se modifica según la situación. Bien, les estaba diciendo qué es lo que concretamente hay que tener en cuenta durante este curso. Les dije, la entrega y aprobación de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos no son todo o nada, simplemente es desarrollar contenidos y conceptos. Si hay algo que no esté correcto, que falte, que me parece que se tiene que desarrollar más, se los devuelvo para que lo hagan. Así es que no es terminante. Se pone fecha de evolución para que no se acumulen, para mantener un orden. Los parciales sí van a tener una fecha específica que la voy a subir al campus. Son fechas tentativas que van a depender de cómo evolucione el calendario escolar y el proyecto en la medida que lo podamos desarrollar. Otra cosa que me gustaría, les decía, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Bien, parte de eso es, permiso que entra alguien más. Bien, lo que les decía de que participen en los foros, por ejemplo, eso es parte del trabajo colaborativo. El desarrollar un proyecto, una investigación en equipo, varias personas, es trabajo colaborativo. Pero cuando todos hacen un aporte, es una forma de trabajo colaborativo. Y el foro es una fuente de información que le sirve a todo el mundo. Por eso me interesa la participación ahí. Actitudes acorde al futuro rol docente. Recién cuando hablaban de manera informal, se estaban divirtiendo, estaban haciendo comentarios sobre lo que saben, conocen. Bueno, el rol docente implica el saber tratar a las otras personas, sean conocidas de confianza o no. En el caso de no conocer, uno mantiene una cierta seriedad en el comportamiento y en las expresiones. Aún conociendo, hay que mantener un nivel de trato, de expresiones, de comunicación. Y eso no va solamente en lo que hagamos en las reuniones a través de el Meet o Zoom, sino también cómo van a expresar los trabajos que presenten. O sea, mantener un lenguaje, un manejo de los conceptos acorde a un docente. Recuerden que una de las condiciones como docentes es que podamos hacer lo que se llama transposición didáctica. Es bajar un conocimiento, un saber formal, científico, tecnológico, a un nivel que puedan entenderlos nuestros futuros alumnos.
nosotros tenemos que poder hacer ese tipo de transformación. Si tenemos que hacerla, tenemos que conocer el lenguaje, el léxico que manejan nuestros alumnos, pero no comportarnos como ellos. ¿Podemos saber lo que dicen y entenderlo? Sí, tenemos que saberlo porque si no, no nos podríamos comunicar. Pero nosotros tenemos otra función, mostrarles el camino para llegar a ser personas que van a trabajar y desenvolverse en una sociedad adulta. Así es que parte del rol docente es ese, poder saber, entender los comportamientos, los lenguajes, los léxicos, pero nosotros marcar el camino a quienes estamos educando. Por eso me interesa mucho que tengan una predisposición a comportarse como futuros docentes. Por eso digo futuro rol docente. En las presentaciones que hagan, en los trabajos que presenten o en las conversaciones que tengamos. Por eso les repito lo que decían hace un ratito antes de empezar a grabar. ¿Es un buen comportamiento el tener confianza? Sí. Hay que mantener un cierto nivel o límite en las expresiones que podemos llegar a tener. Bien, otra cosa de las condiciones generales para poder evaluar todo esto es si hay dificultades. O sea, yo los primeros 3 puntos les estaba pidiendo algo. Ahora les estoy diciendo, ustedes díganme qué problemas, qué situaciones, qué cuestiones tienen. Las dificultades de conectividad, los dispositivos que lo hablábamos recién, son importantes en esta situación de virtualidad. Y último es, si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión que les parece que esté mal, la pueden plantear. Acuérdense lo que les decía, si ustedes mantienen un nivel, una cierta formalidad en cuanto a cómo se expresan y consideran, todos los reclamos son válidos. Todas las expresiones de duda, de diferencias, se pueden plantear, sean en forma grupal, en forma personal. Y si creen que hay alguna cuestión que no se satisface en la conversación, en el diálogo interno, pueden recurrir tranquilamente a las autoridades del instituto. ¿A qué me estoy refiriendo esto? Durante los exámenes del año pasado hubo muchas confusiones, hubo problemas, hubo dificultades de comunicación que no se pudieron saldar en el momento. Bueno, yo de mi parte estoy abierto a escuchar todas las voces en disidencia o por problemas que tengan, y si creen que yo no puedo darle solución a eso, tienen abierto el camino a reclamar en otro nivel. Eso no voy a poner ninguna objeción, eso quédense tranquilos. Bien, por el momento esto ha sido todo. Creo que la información de cómo vamos a llevar el curso está dada. Faltaría el tema de la formalidad de las fechas y en la medida que vayamos trabajando, los prácticos, encuestas o trabajos que les vaya a solicitar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Una pregunta, ¿a este PDF lo puede subir al campus o a algún lado? No sé si se puede pasar. Sí, lo voy a Perdón, subir. a este PowerPoint. Sí, lo voy a transformar en PDF también para que quien lo quiera descargar y ver o imprimir lo tenga en formato PDF, y también lo voy a subir como presentación de PowerPoint. Eso es lo que quiero, que tengan la información de la manera más accesible que se pueda, en el formato que les resulte más conveniente o cómodo para los dispositivos o los momentos o los tiempos que tengan. Así es que sí, esto va a ser subido al campus con formato PowerPoint, con formato PDF
y va a haber un enlace a YouTube para que puedan ver las grabaciones. Voy a ver si la puedo editar para que quede todo en un solo video, así lo pueden ver de nuevo ahí. Buenísimo, gracias. Estaba terminando hace un rato, creo que habilité un foro para que puedan subir, porque en el momento por ahí no se les presentan dudas, pero si después tienen alguna duda, ya hay un foro habilitado para que las puedan plantear ahí, y como todo foro está abierto, así alguien leyendo lo que uno de ustedes dice, otro puede llegar a generar una respuesta o una duda más. Bien, todo eso es válido, todo eso sirve. Y como primera clase hay tres PDF, son unas cuantas hojitas. Uno tiene 6 hojas, el otro tiene 10 hojas, el otro creo que tiene 15 hojitas, para que lean con tiempo. Tienen toda esta semana. La semana próxima no nos conectamos, la semana próxima le voy a subir una actividad respecto a esos 3 PDF. Ya son referidos exactamente a lo que es fundamento, a magnetismo. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, yo quería comentarle que ingresé al campus y me parece como que ya tengo todo hecho. ¿Se acuerda que yo le había enviado todos los trabajos? Sí, sí, sí. Mira, bueno, te iba a comentar. No sé qué hacer ahora, porque no me deja hacer nada, porque ya está todo hecho. No, está bien. Vos estás en condición de oyente, porque al no tener aprobado el curso anterior, como no lo cursaste, no tenés regularizado para cursar en forma condicional. Lo cursás como oyente. Si querés, si podés conectarte con alguno del grupo de este año para ir viendo cómo van trabajando, para desarrollar las actividades, ningún problema. Si no, te las voy a ir enviando vía WhatsApp, porque son PDFs los mismos que vimos. Algún cuestionario te los puedo mandar por correo para que lo contestes por ahí, pero en la formalidad no se puede trabajar porque no tenés aprobado el curso anterior. Claro, al haberlo presentado en forma de libre, no tenés la cursada aprobada, por eso no se te puede inscribir. O sea, es una cuestión de formalidades. Sí, sí, sí. ¿Mm? Pero sí, 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 seguís trabajando. No, yo para tener ya todo, para empezar a hacer y después ya saber todo lo que va a tomar para darlo como libre, ¿no? En febrero. El año que viene decís dar AMC2 también libre, en condición libre. No, porque si no la puedo cursar, solamente puedo hacer como oyente, la tengo que dar. Ah, claro, libre, perdón, sí, sí, sí. O volverla a cursar, claro, por eso. Sí, 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 sí. Sí, y si participás durante la mayor parte del año, porque también tendrás otros espacios para cursar, se te va a hacer mucho más liviano el momento de dar el examen libre. Eso Sí, tenlo por seguro. Pero igualmente, como te decía en un principio, la temática de trabajo, los materiales van a ser básicamente los mismos. Lo que cambia es que este año, al empezar directamente en la plataforma, vamos a poder desarrollar un poco más. Eso seguro. Bueno. Bien. Sí. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí, para eso estamos. Digamos, durante el desarrollo de las actividades, si alguna consulta que es vía mensajería interna. Si se puede hacer vía mensajería interna, mejor. Pero están abiertos los canales. Bien. Como les decía, cualquier cosa, pregunten a través de Marcos o de Pablo. Pero si son consultas referidas a lo que es la temática, los conceptos que estemos trabajando, los temas que estemos desarrollando, considero yo que es mejor que sean a través del foro o de los mensajes del campus, porque las dudas de uno le pueden servir a los demás. Esa es parece un latiguillo, pero es una frase verdadera que ayuda a los demás las dudas de los compañeros. Buenísimo. Bien. Una pregunta. ¿Sí? Disculpe. No, ninguna disculpa. Pregúntenle más. Metodología para tomar los parciales.
y el final. A ¿Qué través del metodología campus. utiliza? A través del campus. Okay. A través del Usted campus. sube un cuestionario, lo que sea. Va a ser como un formulario. Sí, sí. Va a ser como un formulario de preguntas. Sí. Después voy a volver a subir. Tenía el protocolo de examen para que lo vean. Lo que pasa es que tengo que hacer unas modificaciones porque como lo trabajamos a partir de la segunda mitad del año, fue ir aprendiendo cómo utilizarlo de la mejor manera posible para que no se les complique a ustedes y que a mí me sirva para tener un buen panorama de lo que manejan, los conceptos que manejan. O sea, que a ustedes les sea útil y no sea de un elemento de presión y que a mí me responda a lo que yo necesito en cuanto a saber de lo que aprendieron. Así es que tengo que modificar un par de cositas respecto a ese protocolo, pero básicamente va a ser a través del campus. Les voy a hacer la propuesta que trabajamos el año pasado, que es antes del parcial, antes de que llegue la fecha formal, una semana o dos antes, en una fecha a acordar, yo les voy a presentar uno que sea de modelo. O sea, no les voy a tomar las preguntas de los conceptos que estemos trabajando, sino algunas quizás un poco más básicas. Les comento lo que hice el año pasado. Les tomé preguntas sobre conceptos de ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, sobre resolución de algún circuito, para que vean cómo nos manejamos. Así, a grosso modo, les digo, habilito el examen en un cierto horario, digamos 18 horas, y lo dejo abierto durante 4 horas. Pero cuando comienzan a realizar el examen, tienen 2 horas para hacerlo. O sea, si empiezan a las 6, a las 8 se cierra automáticamente. Si empiezan a las 8, a las 10 se cierra automáticamente. Si empiezan a las 9, está dentro de la franja horaria, a las 10 se cierra automáticamente. ¿Está? Está bien. Y tenemos que estar conectados sincrónicamente mientras que realizamos el parcial. No. Yo se los dejo habilitado porque no creo pertinente tener que estar, esto es opinión personal mía, no creo pertinente tener que estar vigilando cómo desarrollan un parcial. Considero que son todos adultos, están en camino a ser docentes y tienen que tener presente esto. Cuando van a dar clases, cada clase que dan es un examen porque ustedes están demostrando a sus estudiantes que tienen un manejo, un dominio de los contenidos y los conceptos que tienen que aprender ellos. Entonces, tienen que aprender a aprender. No creo que sea saludable para cada uno de ustedes el hacer trampas. Entonces, el que se perjudica, quien considera que puede salvar una situación así, es el mismo estudiante. En secundaria vamos a encontrar muchos, sí, bueno, lamentablemente es parte de la adolescencia el salvar obstáculos de la manera más cómoda posible, pero en la medida que vayamos cambiando, madurando, vamos creciendo, tenemos que asumir responsabilidades. Bueno, yo considero que todos asumen responsabilidades. Igualmente, dentro de lo que es el examen, para que tengan en cuenta, trato de que haya variedad de preguntas y no todos tengan las mismas. Variedad en los cálculos para que no todos tengan los mismos. Es el método de control que utilizo. No a todos, o sea, no es que hago un examen para cada uno. Hago una cierta cantidad y después se presentan en forma, porque tenemos esa posibilidad, en forma aleatoria. O sea, 2 o 3 tendrán la misma pregunta, sí, pero nadie va a saber qué pregunta tiene cada uno. ¿Tá? Se pueden llamar, mandar un mensaje, preguntar, che, ¿cómo se hace esto? O ¿qué quería decir esto? Y sí, lo pueden hacer, pero ahí apelo a lo que les decía recién, que es la madurez y la responsabilidad de cada uno. Así es que no voy a estar pidiendo que se conecten, que pongan un celular apuntando a la computadora o al papel donde están escribiendo,
No, ese tipo de cosas no. Yo no las considero pertinentes. Bueno, gracias. De nada. Si hay alguna otra pregunta, si no, creo que nos hemos excedido. Por hoy los dejaría en libertad. ¿No? Bueno. Nos estaremos viendo. Profesor, una consulta. Sí. Perdón. No, no hay ningún perdón. El enlace de Meet o de Zoom, ¿va a ser uno para todas las clases? Sí, vamos a tratar de mantener el mismo. Sí. Ah, perfecto, así ya lo agendamos, digamos, y ya tenemos el mismo para todas las clases. Sí. Y el próximo, ya lo ponemos como para la materia. Sí, y para los que no escucharon, no estuvieron ahí, recuerden, el próximo vamos a hacerlo por Meet para tratar de que les resulte más cómodo a todos, sobre todo por aquellos que en los dispositivos no les camina muy bien el Zoom. Y mantengamos, bueno, una estructura en cuanto a con qué nos manejamos para el orden, más que nada. Les comento que también va a estar en lo que es el proyecto de cátedra, que también va a estar ahí en el aula, en la plataforma. Como tentativa, pienso en reuniones cada 14 días, o sea, cada 2 jueves hacemos un encuentro sincrónico por Meet. Y sí, todas las semanas subiendo algún material o algún trabajito para que puedan desarrollar. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no. No, claro. Todo. Bueno, me alegro. Gente, me alegro de haberlos conocido y los dejo en libertad. Nos vemos la próxima dentro de 2 semanas. Buenas noches para todos. Gusto. Igualmente. Nos vemos. Profe, hasta luego. Nos vemos.